Bienvenidos a nuestra 10ª conferencia de SAPCINE Continuado. Gracias por conectarse este sábado. El día de hoy tenemos a Steve de Futuro Digital, que nos va a estar hablando de todo el uso que tienen las herramientas de inteligencia artificial en los procesos audiovisuales. Les pido, porfa, acomoden sus pantallas de forma que en la esquina superior derecha, en la opción de vista o de view, en la parte que dice side by side o lado a lado, speaker o hablante, para que puedan ver tanto la presentación como a Steve y a los intérpretes de lengua de señas. Les recordamos que las preguntas las vamos a dejar hasta el final de la sesión y vamos a dejar cámaras únicamente para las personas con discapacidad auditiva para que puedan ser interpretados. Listo, también, por favor, les recomiendo micrófonos apagados para no interrumpir la charla de Steve. Y ahora sí, Steve, es todo tuya. Bienvenidos. Muchas gracias, Mar. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí un sábado a las 11 de la mañana. Espero que la charla sea interesante y que cumpla un poco con las expectativas. Y bueno, pues nada, la idea es poder compartir un poco de lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos explorado también alrededor de inteligencia artificial en esta charla. No sé, Mar, si iniciamos de una vez, comparto pantalla, iniciamos o esperamos un poquitico más. Pues no, yo creo que iniciemos de una vez, igual ellos se van conectando. Perfecto. Démosle dos minuticos porque pues es sábado y tal, y este tema es, toda la gente lo ha pedido, entonces creo que apenas como que se están despertando. 2 minutos y empezamos. ¿Les Listo, parece? perfecto, voy a compartir pantalla mientras tanto. Ahí creo que ya están viendo la presentación. Ahí pueden de paso aprovechar para acomodar un poco las pantallas y la posición del intérprete y demás para que les funcione bien. Bueno, yo les cuento que fue una charla difícil de preparar porque si bien nosotros hemos utilizado inteligencia artificial en muchos procesos, enfocar una charla es complicado. Uno se piensa si la enfoca por el lado técnico, qué tan técnico tiene que ser, si tiene que hablar de la historia. Hay muchas dudas que surgen. Entonces, finalmente, aquí en una discusión que tuvimos con el equipo, llegamos con una conclusión de hacer algo que sea más inspirador. Un poco lo que buscamos es mostrar unas ideas generales de lo que hay en distintos aspectos de las etapas y que ustedes mismos empiecen a explorar. Ya van a ver un poco en la charla de que empiezo a mostrar algo. Y pues la idea es que este sea el inicio de muchas cosas que tienen que hacerse con inteligencia artificial. Y también, obviamente, como Alina ha hablado, verifica que hay mucho por aprender. Efectivamente, yo creo que hay muchas charlas por dar y muchas discusiones por dar, porque el tema, aquí yo lo voy a enfocar muy en mostrar herramientas, mostrar cosas, a veces hay cosas que lo van a descrestar a uno y va a ser chévere verlas y eso es lo que queremos lograr, pero también hay que dar la discusión ética, la discusión legislativa, hay una cantidad de discusiones que tiene que tener la inteligencia artificial ahí y en las que tenemos que entrar todos, de alguna manera, todos los que trabajamos y en las que también tenemos que ser responsables quienes estamos tomando decisiones alrededor de cuándo yo dejo de contratar a alguien para usar inteligencia artificial y cuándo no. Ese tipo de cosas son bien importantes y son cosas que van a impactar en todas digamos, las capas de todos los trabajos y finalmente hay mucha responsabilidad de parte de uno como persona, digamos, profesional que trabaja, que ejecuta proyectos y demás alrededor de cómo las maneja, ¿no? Eso es un tema muy importante. Y creo yo que hay mucho espacio para que se den espacios como estos con enfoques muy específicos y que cada quien vaya generando como su discusión propia alrededor de los retos que implica, cómo se va a afrontar el uso de la inteligencia artificial, hasta dónde se lo va a permitir uno llevar también en algunos aspectos. Hay mucho por discutir en realidad. Ahí como dato curioso, veía ayer noticias sobre la inteligencia artificial que lanzó Elon Musk, eh, y que se llama Brook, si no me equivoco, Brook versión 2. Y claro, muy al estilo de él, escogió que es un generador de imágenes medio multimodal quiere decir que me genera texto, me genera imágenes y genera otros elementos, no solamente uno, sino que tiene diferentes usos en este caso. Y él como muy al estilo de X no le puso ningún tipo de restricción. La mayoría de herramientas que generan imágenes, por ejemplo, que son las más comunes, están restringidas. Yo no puedo crear a veces imágenes de famosos, hay muchas cosas que no puedo hacer
Y en este caso, él obviamente la hizo así y está generando todo tipo de discusiones porque han empezado a aparecer imágenes, por ejemplo, de personajes de Disney en situaciones absolutamente inapropiadas. Y Disney tiene personajes registrados. Entonces, por ejemplo, yo ya vi personas hablando de la discusión de que Disney demandará a X por la creación de la inteligencia artificial por no haberla limitado, por ejemplo, y haber permitido que se usaran cosas que tenían obviamente derechos para hacer cosas que no están bien vistas, por supuesto, por Disney. Digamos que eso es parte de lo que está pasando. Eso me pareció curioso porque muy al estilo de Elon Musk, todo lo que hace lo hace como para generar esa polémica, pero es parte un poco de todo lo que está pasando con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Será que iniciamos ya, Lina? ¿Qué dices? Sí, empecemos ya, ya tenemos 38 personas, ya la gente está entrando, o sea que muy Perfecto. bien, estamos con muy buen público y bienvenidos a todas y todes a la 10ª conferencia de SAPCINE Continuado. Tenemos hoy a nuestro queridísimo aliado Steve Grajales de Futuro Digital, entonces espero que disfruten y aprendamos mucho todos. Gracias Steve por estar con nosotros, gracias Adrián y no sé quién es la otra persona intérprete por estar con nosotros hoy aquí. Catherine. Y Catherine. Y gracias María del Mar por coordinar. Días de sol divinos, vinieron a ver y entregar el sol por todas las ventanas. Bueno, Adelante. gracias. Gracias, Alina. Gracias por la invitación a dictar la charla y también por confiar en nosotros, digamos, alrededor de la charla que quisimos preparar, digamos, un poco para todos. Eh, yo voy a iniciar la charla, me parece chévere iniciarla con algo diferente. Ahorita me voy a presentar con más detalle y quiero iniciar con algo que puede ser interesante y que tal vez no todos conocen. Aquí hay cosas en las que yo tal vez voy a repetir, cosas que ustedes han visto, otros tal vez no las han visto y eso es lo que quiero lograr. Luego como que democratizar mucha información que hay por ahí y que todos tengamos como la misma conocimiento básico de lo que existe. Aquí les vamos a mostrar básicamente algo que se hizo el año pasado. Hay una empresa que se llama Showrunner. De hecho, Showrunner, ustedes saben que es como el encargado de hacer que las series avancen y coordinar muchos procesos para que las series de televisión se hagan. Ellos le pusieron ese nombre a esta plataforma. Básicamente, ¿qué es? Ellos usaron diferentes modelos de inteligencia artificial para crear capítulos de South Park. Entonces, el capítulo absolutamente se hace solo, el fondo se hace con inteligencia artificial, los personajes los monta la inteligencia artificial, el guión lo escribe la inteligencia artificial, las voces las graba la inteligencia artificial, los subtítulos los agrega la inteligencia artificial, absolutamente todo es hecho en inteligencia artificial. Y aquí hay un ejemplo de un capítulo. Voy a dar play y les muestro un poco en bueno, aquí tenemos audio. Básicamente ellos van a empezar acá, aquí esto lo está haciendo un humano, él está preparando el guión, el capítulo que va a escribir, entonces va a escribir el capítulo, escoge los personajes que hacen parte de este capítulo de South Park. Aquí hay un humano en este momento decidiendo, escoge en qué escenarios va a pasar, y ya están predefinidos, y le da un prompt. Como ustedes saben, el prompt es como la información que yo le proveo a la inteligencia artificial para que él me dé un resultado. Ya voy a hablar un poquito de un prompt después con algún detalle. En este caso, para resumir, el prompt es que Cartman oye de la huelga que había de guionistas en Estados Unidos y decide que él va a crear una aplicación usando deepfake. El deepfake ustedes saben que es este modelo que permite intercambiar caras y entonces yo puedo colocar en mi cara la cara de Tom Cruise y lo puedo colocar en videos y demás. Usando deepfake iba a intercambiar actores para que actores que no estaban en una producción ahora estén y así crea contenidos nuevos para Hollywood. Ese es su proyecto. Lo importante es aquí, le dan un prompt, ese es el prompt que le van a escribir en este momento y a partir del momento en el que le den clic, todo lo hizo la inteligencia artificial. Entonces, aquí ya inicia la inteligencia artificial. Esto ya no tiene ningún humano trabajo. Está subtitulado al inglés. Voy a hacer un resumen igual ya un poquito. Guys, have you heard about the Screen Actors Guild strike? Yeah, it's all over the news. That sucks. Does that mean there won't be any new shows coming out? Exactly, Stan. And that's where my business idea comes in. I'm glad you asked, Kenny. It's called Queepy, a deepfake streaming service. Wait, what? Deepfake? Cartman, that's illegal and unethical. No, it's genius. We take existing shows and movies and just replace the actors with deep fake versions of other famous people. Like imagine Game of Thrones, but with Danny DeVito as Daenerys. That's ridiculous, Cartman. Is it ridiculous? Or is it so ridiculous that it just might work?
No, it's definitely just ridiculous. Well then, I guess you guys won't want a cut of the profits when Queepy takes off. More for me then. There won't be any profits, Cartman. You're going to get sued. Not if they can't prove it. Now, if you'll excuse me, I have a deep fake streaming empire to build. Voy a cortarlo aquí. Básicamente él dice que tiene la idea de crear el servicio de streaming, un Netflix, haciendo deepfakes y propone poner a Danny DeVito como Daenerys en Game of Thrones. Los otros le dicen que es ilegal y que no tiene sentido y él dice que ellos no quieren participar, entonces que no hay problema. Y se va a Disney a llevar la propuesta. Y aquí sigue el capítulo. Lo interesante de esto, quería iniciar la charla con esto, es que el guión, la animación, el movimiento de los labios, los subtítulos, las voces, absolutamente todo lo creó una inteligencia artificial entrenada para crear este contenido. Y quería iniciar con esto porque esto muestra un poco el potencial y obviamente amenazas potencial, como uno lo quiera ver, que puede tener la inteligencia artificial y lo que se puede llegar a hacer con ella. Eso quería hacerlo un poco como para iniciar porque se habló mucho, ¿no? Yo leí artículos de esto y uno veía muchos capítulos en internet, no tuvo tanta difusión, pero pues está ahí. Al final vuelvo a tocar este tema de esta empresa que se llama Showrunner y el proyecto que ellos tienen basados en esto que hicieron aquí. Bueno, voy ahora sí iniciar formalmente la charla. Voy a contar rápidamente, pues, quién soy, quién es Futuro Digital, que es la empresa que fundé hace 18 años. ¿Qué hacemos? Nosotros básicamente somos una empresa que ofrece servicios de finalización. Hacemos administración de data para rodaje y backup, asesorías y servicios de flujo de postproducción para hacer postproducción remota. Cuando yo grabo en un sitio, pero lo grabo en otro país, en otro sitio, en otro lugar, el sonido en otro, el crédito en otro, nosotros asesoramos esos procesos y tenemos un servicio de coordinación de post pensado en esa lógica. Y por otro lado tenemos servicios de finalización a partir de productos que ya tienen color y sonido, como en este caso, y empezamos a prestar servicios para acompañar, digamos, todos los deliveries, todo, ir a sala de cine, ir a plataformas, ir a canales de televisión, ir a festivales, con todos los servicios que se pueden requerir para cada uno de esos procesos. Entonces tenemos, por ejemplo, el servicio de regionalización, donde hacemos doblaje, traducción, subtitulado, closed caption. Ahora estamos empezando a hacer cosas con lengua de señas también, con el tema de inclusión. Y digamos, acompañamos los proyectos desde que finalizan durante muchos años hasta que tienen su última distribución importante, digamos, en alguna ventana. Ese es el ejemplo de lo que hacemos, muy resumido, no quiero entrar en detalles. Hemos trabajado con más de 100 largometrajes también, tal vez en servicios puntuales, la mayoría son largometrajes colombianos. Hemos tenido proyectos de España, Perú, Chile, Argentina. Y una cosa importante, que es lo que nos llevó a esta charla, es que desde hace 18 años nacimos haciendo DVDs y me acuerdo que empezamos a masterizar DVDs con menú y con subtítulos seleccionables y todo esto. Eso era algo novedosísimo y era muy difícil de lograr porque uno no podía, era difícil de aprender a hacerlo. Nosotros cuando inició la empresa, digamos, empezamos a aprender, obviamente en ese momento de la manera más rudimentaria, y creamos el servicio. Eso fue 18 años allá. Y con el paso del tiempo hemos ido agregando servicios y aprendiendo cada vez de una manera más profesional de cosas nuevas, identificando necesidades. Por ejemplo, en pandemia diseñamos plataformas de streaming y montamos las plataformas de streaming de algunos distribuidores colombianos, que como ya no pueden ir a salas de cine, crearon plataformas donde alquilaban películas, nosotros nos encargamos de ese desarrollo. Entonces, eso sí, esa idea de como estar buscando tecnológicamente qué hay nuevo, ver qué necesidades hay, ver cómo la tecnología puede responder, ha estado desde el inicio en la empresa. Y ahora con la inteligencia artificial hemos hecho este trabajo también, hemos explorado muchas cosas, y un poco cuando hablé con Alina sobre las posibilidades de las charlas, le conté que había cosas que estábamos ya haciendo nosotros con servicios que prestamos con inteligencia artificial, y propusimos tal vez empezar a hablar de otras cosas que yo sé, en las que no estoy trabajando formalmente como empresa, pero que conozco y que han hecho parte, digamos, de esa exploración tecnológica. Y lo que quiero contarles un poco esa exploración, dónde me ha llevado y qué hace. Ese es el resumen, pues, de lo que somos nosotros como Futuro Digital. Voy a empezar con unas cosas bien importantes para no entrar. La inteligencia artificial tiene muchas temáticas de las cuales se puede como tomar la discusión. Entonces, me parece importante decir como qué no es esta charla, porque obviamente ustedes van a tal vez querer algo diferente a lo que yo alcanzo a mostrarles aquí, y no quiero crear la expectativa, entonces un poco como para que tengan ustedes una idea de por dónde va a ir y qué temas no voy a entrar como a tocar, que me parece difícil discutir. No es una charla técnica, yo no les voy a hablar de los modelos, de redes neuronales, de
entrenamiento de machine learning, entrenamiento de máquina, nada de esos modelos como súper técnicos los voy a tocar en detalle. No es histórica, no voy a hablar de qué es la inteligencia artificial, de dónde viene. Digamos que eso en otros momentos se puede revisar. No quiero entrar porque me parece muy complejo en la discusión de temas éticos o legislativos. Es una discusión que es súper importante en muchos aspectos por la forma en la que se han entrenado modelos, por lo que tienen que hacer los gobiernos, por una cantidad de situaciones, pero digamos que no quisiera que la charla se vaya allí porque nos podemos quedar en la discusión. Es súper importante hacerlo y es algo en lo que todos tenemos que entrar, pero la charla no va a tocar esos temas y yo me voy a limitar a otros aspectos de la inteligencia artificial. No voy a entrar en detalle de cómo se usan las herramientas, o sea, no es tipo taller, como cómo creo una imagen de mejor calidad o cómo puedo animar un video. Lo que quiero es simplemente mostrar algunas herramientas, tanto de resultado como de uso de recursos. Hay una cantidad de factores que se pueden considerar inconvenientes, digamos, respecto a su uso, que también hay que revisar, pero que no quiero explorarlos porque también la charla seguía en ese camino exclusivamente. Ahora, ¿qué sí es la charla formalmente? ¿Cómo la quiero enfocar y cómo quisiera que ustedes la tomen? Lo que yo quiero mostrar un poco es mapear algunas opciones y herramientas que existen en diferentes etapas del proceso de producción. Como un poco mostrarles a ustedes y contarles qué se puede hacer para un guión, qué se puede hacer en producción, qué se puede hacer en post. Ese tipo de cosas es lo que quiero compartir. Elegí algunas, obviamente ustedes saben que hay muchas herramientas en este momento. Yo siento que la inteligencia artificial se parece a la explosión de las burbujas.com en su momento, en el 2000. De hecho, en el 2000 tuve una empresa que hacía páginas web porque ese era el gran negocio y obviamente había que estar ahí y estábamos aprendiendo mucho con un grupo de amigos, pero siento que es algo parecido, que pasan muchas cosas. Con el tiempo eso va a ir calmándose un poco y se van a ir posicionando empresas que desarrollaron todo mucho mejor. En este momento hay muchísimos. Yo escogí algunas solo para mostrarles y también aclarar que son herramientas que están en periodo de ajuste. El mejor ejemplo son las de imagen. En 2022 recuerdo que tuve acceso a una de ellas que todavía no están abiertas al público. Generé imágenes que eran increíbles, pero que no se parecen en nada a lo de ahora. Ustedes saben que hay una gran diferencia. Y en todos los casos, en cada una de ellas, está el proceso de ajuste también. Entonces van a ir mejorando y en la medida en la que uno las explore, pues va a entenderlas mejor y las va a poder buscar integrar mejor a su día a día. Y la charla lo que busca es eso, que ustedes conozcan cosas que tal vez no han oído o no saben que existen, e inspirarlos a cada uno desde su expertise para que las exploren y empiecen a ver cómo las pueden utilizar. Cosas importantes de tener en cuenta, esto lo pongo porque tendría que estarlo repitiendo cada vez que voy a hablar de una herramienta, porque en todas aplicará lo mismo. La primera es la necesidad del ser humano, es clave, la necesidad del ser humano para generar detalles de inteligencia artificial siempre está presente. Uno tiene que darle como mínimo el entrenamiento a la inteligencia artificial, que hay personas, por ejemplo, en el ejemplo de South Park, ahí detrás hay una cantidad de trabajo de mezclar herramientas, de hacer que interactúen, es una cosa complejísima, es un trabajo muy fuerte de seres humanos, y obviamente el momento en el que uno escribe el famoso prompt la propuesta, digamos, por decirlo de alguna manera, de lo que yo le planteo a la inteligencia artificial, quiero que ella me ayude a responder, es clave el ser humano, porque en la forma en la que yo haga esa pregunta, un poco ese prompt que genere, obtengo una respuesta. Entonces, el ser humano enfoca el resultado, ajusta el resultado, hace que tenga más detalles y obviamente, que es el segundo punto, aporta creatividad e imaginación. Por más que no le parezca la inteligencia artificial es creativa, en realidad no lo es y ahí hay detalles, digamos, en los que efectivamente un concepto muy creativo y muy bien imaginado hace la diferencia. Un tema súper importante aquí es que los profesionales y la experiencia que yo tenga hace la diferencia en el resultado. Yo siento que la inteligencia artificial es como un adulto súper sabio que se lo sabe todo, que responde preguntas. Entonces, cuando llega un niño chiquito a preguntarle por qué el cielo es azul, uno de adulto se agacha y empieza a contarle en sus palabras por qué el cielo es azul. Entonces, le da una respuesta muy básica a esa pregunta porque la hizo un niño y él se pone como a esa altura de ese niño. Si esta misma pregunta, ¿por qué el cielo es azul?, me la hace a mí un filósofo, probablemente yo sé que no le puedo responder como responde el niño y trato de hacer esa pregunta más elaborada. Eso es importante, esa respuesta, perdón, más elaborada. Es importante porque el diseño de los prompts, que es como lo que más uno acostumbra a ver, o incluso usar otras herramientas que ya no usan prompts como tal, sino otros elementos, requiere experiencia. Si yo sé mucho,
si yo sé cómo preguntar y aparte a esa pregunta le aporto detalles técnicos, le aporto precisión, el resultado es absolutamente diferente. Es decir, lo que uno puede lograr cuando uno es experto, cuando uno es profesional en un campo, es muy distinto a lo que yo, por ejemplo, genero en algunas muestras que tengo aquí, que no soy experto en esos campos y realmente solo lo hago para mostrar el potencial. Y yo pienso que eso se va a ir marcando cada vez más y en el tiempo vamos a estar tan acostumbrados a ver contenido con inteligencia artificial que nuestro criterio de crítica va a aumentar muchísimo. Vamos a empezar a ser más exigentes y vamos a empezar a diferenciar lo que hizo un profesional de lo que hizo alguien que está usándolo de manera hobby y demás. Y eso pasa al siguiente punto y es que empezamos a diferenciar cuándo usar, cuándo yo digo, bueno, voy a preparar una presentación y entonces voy a hacer algo para descrestar un poquito y para que les parezca chévere, pues no voy a buscar un experto para hacer un elemento puntual. No puedo ni pagarle, ni tengo presupuesto para eso, ni ese es el objetivo. Pero cuando estoy trabajando a nivel profesional, cuando estoy haciendo una serie para televisión, cuando voy a hacer una cosa que va a tener más difusión, necesito buscar gente que sepa realmente y que ese resultado esté en otro nivel, que no sea el nivel que yo puedo crear simplemente escribiendo. Eso es un tema importante aquí con la inteligencia artificial, que vale la pena tener en cuenta porque aplica para todas las herramientas que vamos a ver. Y ahí pues al final cierro un poco con el tema de saber cuándo se va a requerir el aporte del experto. Es clave que ustedes lo tengan en cuenta porque desde mi experiencia les voy a contar, hay casos en los que simplemente usarla lo que genera es un pésimo resultado. Yo siento que tengo algo bueno y en realidad tengo algo muy malo y lo notan las personas que saben del tema. Por último, un objetivo muy rápido. Yo lo único que quiero es que ustedes vean herramientas que empiecen a explorar. Aquí les voy a dar links a páginas web, les voy a mostrar cosas y que cada quien desde lo que trabaja, desde su día a día, vea cómo puede integrarlas. Cómo puedo decir yo, si yo soy un compositor, de pronto puedo agregar algo de esto, cómo me puedo ayudar, de pronto me ahorro trabajo, me ahorro tiempo, o puedo empezar a crear, no sé, samples rápidamente para evolucionar con un cliente. Si soy un traductor, cómo la puedo integrar, o si estoy trabajando en un guión. Es un poco eso. Yo creo que es necesario, independientemente de la discusión ética, que es bien importante, que uno las entienda, se familiarice un poco, tenga una idea del potencial que tienen y esté acostumbrado a explorarlas, porque como esta tecnología va mejorando y yo tengo que estar explorando y conociendo para integrarlos en mi día a día hasta el momento. Si en algún momento hay una legislación que prohíbe usarlas, bueno, ya veremos cómo funciona, pero por el momento creo que es importante que uno las explore, las pueda integrar y las conozca para que se familiarice, y eso es lo que busca la charla básicamente. No queremos que las inteligencias artificiales reemplacen a un profesional, sino que al contrario apoyen lo que los profesionales hacen. Y yo desde mi experiencia puedo contarles que aquí hacemos transcripción y traducción, por ejemplo, un servicio que tenemos desde hace muchos años. Hoy en día hacemos transcripción con inteligencia artificial y traducimos apoyados en inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, traducir una película implica 3 personas, como mínimo. Siempre un proceso de transcripción y traducción para una película hace que entren de mi equipo 3 personas en el proceso. Tal vez les rinde más la transcripción, no se tardan tanto, tal vez la traducción también se puede enfocar en detalles más precisos, pero fíjense que igual seguimos teniendo 3 personas para ese proceso y no un clic. No es posible hacerlo cuando uno lo hace a nivel profesional, reemplazar la experiencia, digamos, y el criterio por un clic. Y hemos tenido experiencias muy malas con el resultado automático, que hemos visto que nos ha llegado de algún cliente que nos entrega una traducción ya finalizada, subtitulada, y ahí encontramos todo tipo de detalles que no funcionan porque efectivamente no lo logra, requiere todavía mucha interpretación de profesionales que tienen visiones muy precisas. Bueno, ahora sí voy a arrancar con guión. Voy a poner un ejemplo de una herramienta de guión. Esta herramienta, como les digo, son solo ejemplos, hay muchas opciones. Se llama Scribbler. Voy a mostrarles la página y aquí tengo otras opciones. Todas estas direcciones web que ustedes están viendo acá, al final las vamos a poner en el chat, absolutamente todas. Entonces no se preocupen por anotarlas. En algunos casos voy a ser muy genérico, en otros voy a ser un poquito más detallado, pero pues les quiero mostrar esta herramienta para escritura de guión. Esta es la página de ellos, básicamente. Esta herramienta no reemplaza las herramientas profesionales de escritura de guión. Al contrario, algunas de ellas están tratando de crear como elementos que uno pueda añadirle a las herramientas profesionales para apoyarse. Pero, por ejemplo, ¿qué tiene interesante? Esta está hecha para escribir novelas, escribir historias cortas, escribir guiones para teatro o para cine también. Y la entrenan alrededor de ese proceso. Entonces, por ejemplo, 2 cosas interesantes que tiene la inteligencia artificial en la escritura de guión. Yo escribo mi historia, en este caso, es el modelo que están mostrando, es escrito como tipo una novela, pero tiene el modelo de escritura de guión también.
Y lo que le pido, por ejemplo, en este caso es que me desarrolle más un párrafo. Entonces yo tengo un párrafo que escribí con una idea y él me puede desarrollar más ese párrafo con elementos adicionales. Digamos que puede ser un apoyo para, no sé, si yo estoy un poquito, estoy bloqueado o quiero ver un poco como qué me sugiere la inteligencia artificial, puedo usar una herramienta como estas. Algo importante aquí es que estas herramientas aprenden de lo que yo estoy escribiendo, es decir, aprenden un poco de mi estilo y de la historia que ya estoy escribiendo y lo que me sugieren va en esa línea. Es decir, no es una sugerencia genérica, sino que hace una sugerencia que va en esa línea de lo que yo ya estoy haciendo. Y, por ejemplo, tiene otro elemento aquí que se llama creación de elementos, en las cuales yo le digo que voy a crear un personaje. En este caso aquí están creando Harry Potter, este es el ejemplo que tiene. Entonces yo creo el personaje, él sabe que ya es un personaje de mi guión, yo le puedo dar características de ese personaje también, como de personalidad, y él lo identifica cuando lo voy a utilizar, y me sugiere también cosas, por ejemplo, de cómo ese personaje se comportaría en una situación. Él dice, no, si este personaje es una persona agresiva, que está cerrado y que no recibe, digamos, ningún tipo de retroalimentación de nadie, tal vez esta es la forma en la que respondería a esta situación. Aclaro, obviamente, eso simplemente lo que busca es acompañar la escritura y hacerla tal vez más ágil, ayudar un poco con la creatividad que puede llegar a tener. Y sé, por ejemplo, que herramientas profesionales ya están explorando también efectivamente cosas similares que pueden aportar en el desarrollo de guión y en la forma en la que se organiza, en ayudar a escribir más rápido. Esta la voy a mostrar como muy rápidamente, tiene más elementos. Como les digo, tiene para novela, es decir, novela impresa, y para guiones, para teatro y televisión. Este es un ejemplo que quería mostrarles de lo que puede hacer la inteligencia artificial en guión, que también lo puede hacer ChatGPT. Vale la pena aclarar eso. ChatGPT, por el hecho de que es capaz de analizar textos, está en capacidad de analizar, por ejemplo, guiones. Y podría hacer algo parecido a lo que aquí. Al final, muchas herramientas que uno ve son modelos entrenados que están basados en los mismos modelos que ya existen, como ChatGPT u otros. Aquí voy a poner otro ejemplo de guión, de una herramienta de guión, pero con un enfoque distinto. No es para escribirlo, es para analizarlo. Y hay un potencial súper interesante, porque esta herramienta lo que busca es aplicar inteligencia artificial para analizar guiones y para darle una retroalimentación de esos guiones que uno tiene. Entonces, voy a ir a la página nuevamente. Ellos aquí lo que ofrecen es que yo le puedo proveer un guión a la herramienta, le entrego un guión escrito y él lo lee básicamente y me da información a partir de lo que yo quiero saber. Entonces, por ejemplo, me puede dar información respecto a toda la historia que está construida, me la puede resumir, me puede dar información de momentos críticos que él considera que suceden durante el guión, me puede dar información de mis actores, por ejemplo, de sitios donde estoy usando los tropes, que son como clichés o como situaciones que se repiten dentro de la historia. Y también, en teoría, permite hacer análisis que me permiten suponer qué puede pasar con la película a nivel de público. Entonces, él diría, por ejemplo, la posibilidad de que tenga impacto emocional, la posibilidad de que tenga cierta, digamos, como cómo va a impactar el resultado del guión a partir de lo que ya aprendió de guiones que ha leído. Entonces, básicamente, aquí le subieron los guiones de todas las películas que ha hecho Hollywood y los resultados que las películas tuvieron en cartelera, etcétera. Y a partir de ese criterio lo empieza a analizar para ver un guión que yo le doy, qué información tiene. Entonces, tiene muchas aplicaciones porque no solamente es la lógica de que diga qué tan probable es el éxito con el cine independiente, me parece que no aplica porque eso está pensado para Hollywood, pero por supuesto sí me permite tener información adicional. Es como un asesor extra que yo tengo al escribir guión, que me da información, me da opiniones, me analiza. Y claro, siempre aporta, digamos que yo creo que cuando uno está escribiendo, entre más información tenga, entre más retroalimentación, de allí los laboratorios de guión, el script doctor, mejor hace que sea mi guión y más posibilidades hace de que la historia se desarrolle mejor. Entonces, esto mezcla finalmente la posibilidad de que la inteligencia artificial analice a partir de una experiencia que adquiere leyendo muchísimos guiones y también la posibilidad de que me aporte ideas o me dé críticas un poco alrededor de lo que yo he hecho. Las dejo allí, como les digo, no entro en detalle respecto a cosas puntuales que uno puede discutir alrededor de estas herramientas, pero quiero simplemente que ustedes sepan que existen y que pueden hacer esto más o menos que les estoy mostrando. Bueno, voy a continuar un poco. Esta es una herramienta de análisis. Otra opción es ChatGPT. ChatGPT también hace análisis y hay otras herramientas, por supuesto, que pueden hacer análisis de guión y que pueden colaborar, digamos, en esos procesos. Voy a pasar a preproducción. Aquí hay una herramienta, por ejemplo, que está usando mezcla también de herramientas de inteligencia artificial. Esta lo que permite es, tiene algo para hacer guión, no es muy bueno, pero lo que permite es que a partir de ese guión, la forma en la que yo lo escribí,
me ayuda a crear como el guión técnico para rodaje y me ayuda a hacer presupuestos. Entonces les voy a mostrar. Esto se llama Read ahí, no tengo acceso, pero les quería mostrar un poco como lo que puede hacer. Entonces ellos ofrecen, por ejemplo, que yo a partir del guión, obviamente tengo que organizarlo y tengo que hacer ciertas cosas. Él lo va, a través de inteligencia artificial, lo va como cortando y organizando a partir de las lógicas que tiene ese guión, los escenarios, los espacios, etc. Entonces, hace como unos resúmenes y me permite, digamos, trabajar en equipo y preparar el guión para las herramientas que ofrece después. Entonces hace sinopsis del guión, hace como una lista de personajes o como un resumen de personajes que ya me permite empezar a trabajar un poco como entender cómo estoy montando. Hace, por ejemplo, conteo de diálogos y escenas y a partir de esa información puede empezar a organizar el guión técnico puntualmente. Entonces, bueno, aquí tiene un tema para el manejo de personajes. En este caso, por ejemplo, ya me hace en este caso, una agenda de rodaje a partir de toda esa información, como sabe que hay escenas, como sabe que hay escenarios, como sabe que hay personajes, me va armando un calendario donde yo tengo como un poco toda la información en un solo sitio para el rodaje, organizando a partir de lo que el guión decía. Obviamente es una herramienta para apoyar, por supuesto, en este momento uno puede confiar 100% ciegamente en que la inteligencia artificial es perfecta, pero herramientas como estas, bien usadas, pueden ahorrar muchísimo tiempo, pueden evitar errores, por supuesto, porque es un ojo más que está mirando el material y permite organizar, digamos, de una forma diferente procesos de preproducción que básicamente requieren, digamos, un trabajo grande. Esa es bien interesante. Hay, para todas estas herramientas de paso, si ustedes buscan, por ejemplo, en YouTube, el nombre de la herramienta, que como les digo, les vamos a copiar, encuentran personas que las han usado y que ponen ejemplos y empiezan a explorar mucho más el uso de cada una y analizan cómo les ha funcionado y cómo la están aplicando, digamos, en el uso formal que tiene hoy en día. Y por último, esta tiene un tema de presupuesto que yo siento que puede ser la parte más débil, pero como les digo, la idea es que ustedes las conozcan y las puedan explorar. Esta es bien interesante en términos de preproducción, porque parte del guión para llegar a guión técnico, a una agenda de rodaje y a elementos como presupuesto. Bueno, voy a seguir. Aquí hay otra opción también, pero todos estos ahorita los copiamos al final. En preproducción, aquí tengo una opción que está diseñada, yo la llamo para crear como visualización de lo que yo quiero hacer. Estas herramientas a veces van creciendo y quieren hacer más. Por el momento yo la planteo como visualización porque me parece que ahí aporta mucho. Y para crear mood boards, así lo llaman, como tableros del estilo que yo quiero que tenga algo que voy a producir, ¿no? Entonces voy a mostrarla. Se llama Kit. Esta herramienta, digamos que lo que busca es, básicamente tiene varias soluciones para crear una librería. Esto es bien interesante porque aquí hay un elemento nuevo de inteligencia artificial. Y es que yo puedo subir aquí videos que yo tenga grabados, fotografías, por ejemplo, si estoy haciendo scouting y tengo fotos, si tengo fotos de vestuario, lo que yo quiera, lo puedo subir toda una librería. Y él tiene un elemento de inteligencia artificial que hace visualización de fotos y de videos. Entonces, lo que hace es que mira las fotos y las describe de una manera textual. Entonces aquí dice zapatos tenis, vestido naranja, y crea muchísima información alrededor de lo que está viendo. Eso es lo que me permite es que cuando yo tengo una librería muy grande de contenidos, videos, fotografías y demás, yo puedo buscar de manera textual en ellas y él me muestra lo que cumple ese criterio a partir de información que yo le proveí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mucha fotografía de scouting de locaciones, si tengo mucha información, digamos, para llenarme creativamente, la puedo subir a una herramienta como esta y me la organiza para que sea mucho más fácil para mí visualizar. Y una cosa que tiene interesante, bueno, también obviamente crea imágenes con inteligencia artificial, pero está pensado para que sea un espacio compartido. Entonces, un poco lo que hace es que puede generar imágenes, puedo buscar en ellas a partir de la búsqueda de inteligencia artificial con visión, digamos, y me permite crear espacios de trabajo en los cuales yo manejo eso. Yo tengo aquí acceso a esta herramienta, permítame un segundo que se me... aquí. Y entonces voy a poner un ejemplo. Yo tengo aquí un espacio de trabajo que se llama prueba y voy a suponer, por ejemplo, que yo estoy pensando en que voy a grabar una escena en un sótano oscuro, que sea como medio miedoso, pues. Para eso está diseñado. Entonces voy a buscar aquí en inglés basement dark, como oscuro, un sótano oscuro en inglés. Él me está buscando, aquí un par que las encontró, voy a decir que me las busque en descubrir. Básicamente todo lo que estoy viendo aquí son herramientas que fueron creadas con inteligencia artificial. Entonces, digamos que son abiertas porque muchas de las cosas que se crean con inteligencia artificial son de acceso general.
Y esto es lo que él, en su visualización encontró que cumple con el criterio de sótano oscuro. Pero es más interesante que eso, como yo les decía. Yo puedo, por ejemplo, filtrar y decirle, no, pero un segundo, muéstrame primero, para que no tengamos tanto movimiento, solo las imágenes. Quiero que sea más calmado, perfecto. Yo digo, listo, yo quiero un sótano oscuro, pero ¿qué pasa si quisiera que ese sótano sea, tal vez, yo me imagino que las luces sean como, no sé, un neón azul o algo similar? Entonces aquí le estoy filtrando por color. Y él a partir de todas las imágenes que tiene, está buscando cuáles cumplen ese criterio porque las visualizó y me da información. Entonces yo digo, bueno, no, estas que tengo aquí es interesante. Esta me parece que tiene como muy chévere, no sé, esta por la sombra del personaje, que estoy improvisando un poco porque obviamente la búsqueda se puede hacer más detalladamente y aquí podrían estar las fotos que yo también tomé, ¿no? Por esta es mi librería, que no la está compartiendo con todo el mundo, mi librería es privada, esta es la parte que es con inteligencia artificial. Digamos que yo con esto creo un poco el mood de la escena que estoy creando y una vez lo tengo todo listo, puedo decir aquí, agréguemelo a mi, perdón que el botón se me escondió, agréguemelo a mi tablero de prueba y aquí en mi tablero tengo las imágenes, digamos que este tablero se podría llamar escena sótano y podría crear tableros que se llamen vestuario y podría crear tableros que se llamen color. Y yo puedo buscar en todo esto y empezar a llenarme creativamente de ideas con cosas generadas por la comunidad que son abiertas y cosas mías que son privadas que yo he subido a la plataforma y ahí, allí podemos a trabajar, digamos, de manera grupal. Yo puedo crear imágenes con inteligencia artificial y digamos que todo el equipo puede empezar a sugerir cosas alrededor de lo que se está creando. Eso me parece interesante como visualización. Yo la coloco en esa línea porque me parece que aún no llega a otro nivel, pero obviamente, como les digo, estas plataformas van evolucionando y va a tener herramientas adicionales con el tiempo. En preproducción, voy con otra más. Esta herramienta es interesante, es para crear storyboards, digamos. Es muy potente, digamos que es de las que cresta un poco, pero quiero mostrar, se llama LTX Studio. Aquí la tengo. Básicamente es una herramienta diseñada para crear storyboard y hacer como un storytelling, pero añadiendo la posibilidad de generar imágenes y generar video. En el video promocional, por ejemplo, que tienen, yo aquí voy a darle play y les cuento un poquito. Básicamente lo que dicen es que la señora está trabajando, llega, habla con el niño por videollamada y el niño le cuenta que tuvo un sueño. Y entonces en el sueño se soñó que estaba el perro, y entonces ella empieza a crear con la herramienta básicamente esa historia. Entonces pone al hijo como personaje, pone a un perrito y empieza a escribir las escenas que el niño vio como un storyboard y la herramienta le va creando automáticamente toda la historia. Entonces se soñó que el perro saltó por la ventana y que volaron juntos y todos los elementos, digamos, de ese storyboard los va generando automáticamente la aplicación. Sirve un poco para visualizar también, para empezar a ver como el desarrollo de ciertas cosas y ahorra tiempo en algunas cosas. Y lo más interesante es que ahora está lleno de detalles, ¿no? Bueno, dice que caían en un paracaídas a un tema que tenía mucho nieve y se encontraron unas brujas. Entonces aquí está generando brujas. Parece una cosa descrestante, pero lo más increíble es que es real. Es decir, aquí yo tengo acceso, entonces yo puedo perfectamente decirle que voy a crear una historia no sé, vamos a crear una historia de un perro que va a comprar un globo. Esto me lo estoy inventando y aquí yo no tengo, la sinopsis es muy básica y básicamente la herramienta empieza a trabajar en ella, él va a inventar la historia, yo no estoy dando mucha información y va a inventar los personajes también. Pero lo interesante que tiene es que no solamente inventa, sino que yo puedo afinar lo que él me está dando. Entonces, él se inventó esto. Este es el perro, este es el personaje, que fíjense lo interesante que es. Entonces, un perro que tiene aventuras y yo puedo decirle como, vamos a decir que es un Golden Retriever. No es small, la mayoría de Golden Retrievers son pequeños. Y al momento en que yo le cambié la apariencia, él está repensando obviamente el personaje, porque ahora es un Golden Retriever, y aquí tenemos al Golden Retriever, aplico y modifico el personaje. Y esta persona aparece en la historia, también la puedo modificar, puedo definir qué edad tiene, cómo se ve, y a partir de esto, lo interesante es que yo creo los personajes, yo puedo agregar personajes nuevos desde cero, digamos que me ayuda muchísimo a avanzar temas en mi historia, y obviamente yo puedo continuar y él me va a crear un storyboard donde empiece a crear escenas a partir de él escribió en algún momento la historia, no la revisé, pero yo puedo modificar esa historia, por supuesto, y hacer que se refleje más a lo que yo quisiera ver. Y él me va a crear un storyboard con fotografías generadas con inteligencia artificial, donde se va desarrollando la escena. Entonces aquí
dice que Max, que es el perro, corre feliz a través del parque, mueve la cola y saluda a otros perros y a las personas. Entonces, en este momento le está creando, esta es la escena número 1, tiene una locación que es el parque, como la luz es de día, es brillante, hay sol, yo le puedo agregar voiceover y así se va generando, digamos, mi historia. Escena 2 de lo que va pasando. Aquí, bueno, más corre y se llega al puesto de los lobos. Lo interesante de esto y de esta herramienta, y por eso la muestro, es que aquí está mezclando muchas cosas que uno ya conoce que existen. Generación de imágenes, tiene la opción de que yo cada escena la convierta en un video, con esa animación de video de fotografías que ustedes han visto, y yo le puedo agregar voces, le puedo agregar narraciones, van sonando como un poco todas las herramientas que existen, pero lo interesante es que me permite editarlas. Entonces yo puedo decir aquí como no, aquí él dice que abre los ojos y se queda mirando a un niño con el globo rojo. Yo puedo decirle, cambiarle y decirle que no se queda mirando a un niño, sino a una señora. Entonces puedo modificarle y él va a actualizar el prompt y va a actualizar la fotografía. Es bien interesante. Eh, yo les recomiendo que a quienes estén metidos un poco en el tema de desarrollo en ese sentido, la exploren. Está en este momento en modo cerrado, es decir, no tiene que pedir que le den acceso. Yo tardé más o menos unas 3 semanas en que me autorizaran y finalmente me dieron acceso a la herramienta puntualmente. Pero esa herramienta tiene un potencial interesante y hacia allá van a llegar muchas de las herramientas que hay para trabajar en preproducción, para crear stories y demás. Y eventualmente, obviamente, evolucionar un poco más. Bueno, voy a pasar ahora a postproducción. Postproducción es tal vez el área en la que más herramientas hay, en la que más se ha notado el impacto de la inteligencia artificial. Aquí yo no puedo tal vez llegar a mostrarles con detalle todas las herramientas. Hay un listado, nuevamente, este listado lo vamos a tener copiado al final. Voy a hablar de algunas, y en este caso, por ejemplo, creación de video. Hablo de Runway ML, que es una herramienta para animar y para crear videos a partir de fotografías o de texto también. Es bien interesante lo que hace. Hay muchas más, por supuesto. Aquí yo pongo en la lista muchas. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí, que se llama Sora, promete ser muy potente, pero no está abierta para uso público y no se ha podido probar bien. Hay cosas increíbles que ha mostrado, pero no es fácil probarla. Adobe tiene las propias, bueno, etc. Con Runway, y aquí digamos que yo hablo un poco realmente sobre lo que es este tema de desarrollar videos a partir de imágenes. Voy a poner aquí el video mientras les cuento. Básicamente, Runway es el papá o la evolución de las generaciones de imágenes. Yo no hablo aquí de la generación de imágenes porque creo que es algo que ya se conoce muchísimo, pero en estos cosas, en este tipo de trabajo, perdón, yo le doy una imagen y él la convierte en un video. Obviamente tiene limitaciones, a veces genera problemas, pero en este, por ejemplo, que está mostrando, muestran un poco lo que puede llegar a ser. Ahora se mezcla, entonces yo le puedo dar una imagen de referencia de inicio y le doy un prompt. Entonces yo le digo, estoy da pausa aquí. Esta es la imagen de referencia que le dije, entonces yo le puedo decir, el video es básicamente, voy caminando o va una cámara rápidamente avanzando hacia una puerta al fondo y va a salir al exterior. Y aquí es donde yo les digo que aporta el profesional, porque aquí yo podría decir, dar detalles del plano desde el punto de vista técnico, dar detalles de la luz, dar detalles de muchas cosas puntuales con lenguaje técnico y el resultado va a cambiar porque él me va a entender ese lenguaje. O sea, él va a saber perfectamente lo que quiero y va a hacer un resultado mucho mejor. Pero entonces yo le doy una imagen de referencia, le doy un prompt y él hace el resto. Básicamente, así funciona un poco hasta el momento este tipo de desarrollos. Hoy en día está más elaborado, por ejemplo, en el caso de Runway, uno puede decir que voy a escribir texto, entonces yo puedo escribir un prompt que diga como un texto en un espacio oscuro, en un sótano, que dice Steve, mi nombre, y el texto se coloca en llamas y sale humo y demás, y él me va a colocar el texto Steve y se van a encender llamas y va a salir humo y va a quedar muy profesional realmente. Y vamos a una herramienta que apoya muchísimo procesos de VFX, que apoya procesos también creativos, por supuesto, y que va a ir evolucionando, que yo siento que va a ayudar a llenar espacios y a llenar detalles que uno a veces desearía haber podido haber hecho en producción, que no hizo por algún motivo, pero que digamos que ahora da espacio esa posibilidad de agregar elementos y demás. Por ejemplo, una de las herramientas nuevas que vi por ahí, lo que hace es que yo le doy una imagen de inicio y una imagen de final, y él se encarga de animar la mitad y puede conectar cosas muy interesantes. Ustedes seguramente en redes sociales han visto en creación de video todo tipo de cosas. Por ejemplo, ahora es muy famoso uno en el que
yo coloco dos fotografías completamente separadas, una al lado de la otra, y el prompt que le doy es, estas dos personas se abrazan. Entonces él anima y las personas se dan un abrazo y las personas están haciendo eso con fotografías de familiares, cosas así. Es un poco como la línea de todo lo que hay en creación de video, pero es una herramienta que vale la pena explorar y estar muy pendiente de cómo evoluciona, porque el cambio que va a dar el video es igual al que ha dado las fotografías. Ha avanzado a un punto en el que la calidad es muy buena y yo cada vez le puedo hablar con mayor eh, precisión técnica. Eso es muy importante para los expertos, porque ahí yo puedo ser súper preciso con elementos súper técnicos y él responde a eso muy bien. Entonces puedo obtener calidades de cinematográficas, digamos, por decirlo de alguna manera, y con el tiempo va a mejorar cada vez más esa calidad. Ahora voy a hablar de edición. Edición también tiene mucho en lo que hay. Aquí, por ejemplo, pues tal vez una herramienta que todos conocen, Premiere, en la versión beta, es decir, la versión de prueba. Una versión beta es una versión que está de prueba y que no está abierta al público porque aún tiene fallas, porque aún no funciona bien. Ahí tiene una cantidad de elementos interesantes, por ejemplo, para la edición. Audio Remix es básicamente una opción que le permite a uno, yo tengo un video con una música, por ejemplo, pongamos un ejemplo, unos créditos, una música agregada en algún momento, y yo necesito que esa música dure más. Entonces yo puedo hacer que él haga un remix de esa track y dure hasta el punto al que yo lo extienda, básicamente. Es interesante, digamos, que se pueda hacer eso con edición. Premiere ha lanzado, el año pasado lanzó un video de lo que sería la herramienta, digamos, donde se integra inteligencia artificial. Aún no está funcionando ni está realmente en un modelo de producción, pero ellos lo muestran un poco como mostrando cosas. Seguramente muchos vieron este video de lanzamiento en el que se agregan objetos creando capas. Entonces aquí, pues básicamente crean una capa para hacer que aparezcan más cosas, más diamantes en este caso. Escogen un prompt y ahí están. Y lo importante es que está mapeado dentro del movimiento del video y es interesante. Aquí quitan elementos de la imagen, de la escena, puntualmente. Digamos que son cosas que Premiere ha prometido, aún no están funcionando, pero sabemos que van a ser posibles. También, por ejemplo, hay herramientas con Premiere para limpiar. Voy a dejar el video mientras hablo, pero para limpiar sonido. Entonces, hay una que se llama Dot Podcast, que es muy conocida, que hace que cuando uno tiene mucho ruido de ambiente o la calidad del micrófono no es suficientemente buena, mejora la calidad y resalta la voz. Por ejemplo, recuerdo que en la película de Alina, de La piel del tambor, un actor mandó un video grabado con su celular y se veía muy mal, pero era un video que valía la pena rescatar para el lanzamiento. Y aplicamos a dos podcasts para rescatar la voz y la voz quedó como si fuera grabada en estudio. Ese tipo de cosas son interesantes como aplicaciones puntuales que tiene la inteligencia artificial alrededor de edición, digamos. Hay herramientas que editan automáticamente, que hacen AutoCAD, que ya existía, pero ahora lo hacen de manera más inteligente. Hay herramientas que visualizan video, entonces no solamente me cortan las escenas, sino que me las describen, entonces también puedo buscar más fácil dentro de todo lo que grabé y me ayudan a editar, por supuesto. Digamos que hay una serie de herramientas que se pueden utilizar y voy a hablar de una más aquí que está más pensada para redes sociales, pero que es famosa, se llama Opus Clip. Opus Clip lo que hace es que es una herramienta para crear material para redes sociales. Entonces, a partir de elementos que están grabados, digamos, en el estándar 16.9 tradicional, él con inteligencia artificial, por ejemplo, identifica qué persona está hablando en ese momento y hace la edición para hacer el zoom a esa persona y cortarla en formato vertical y digamos que hace que la edición sea viable o que se pueda editar un material para montar a redes sociales, agrega subtítulos, agrega imágenes adicionales para darle como más contenido al material. Digamos que es interesante, es una herramienta interesante que muchos creadores usan, yo la conozco porque he visto cómo la utilizan y tiene mucho potencial en general. Obviamente esto, como les he dicho, va a evolucionar y va a ser cada vez más interesante. Y por ejemplo puede ser muy interesante para que una producción genere contenidos para redes. A veces generar contenidos para redes es una cosa muy compleja, requiere muchos esfuerzos y uno a partir de tal vez cosas que no tienen la producción para redes puede empezar a generar contenidos que por supuesto es clave para atraer públicos y demás. Pero es una herramienta interesante por lo que plantea. Muchas de estas cosas van a terminar en Adobe Premiere, van a terminar en DaVinci como herramientas extras o habrá plugins o digamos eh, elementos extra que uno le pueda agregar a los programas que hagan estas cosas, básicamente. Pero quería contar un poco como de estas dos alrededor de las opciones que tienen de edición automática, de situaciones extra que le aportan a uno, digamos, para enriquecer el proceso de edición. Bueno, aquí continúo, está hablando un poco de edición. Voy a seguir con Color y VFX, ahí hay muchísimo, muchísimo. Y creo que
los profesionales en esto están usando herramientas de muchos enfoques diferentes. Yo voy a hablar solamente de algunas para como hacer una idea. La primera es la herramienta de colorización consistente, que es Consistent Color Grading, que básicamente lo que busca es que cuando yo como colorista trabajo mucho en una escena, logro un resultado, yo pueda como sacar un sample de eso que tengo ahí, y cuando esa escena vuelva a aparecer o cuando vuelva a encontrarme con ese mismo lugar, llevarme un poco toda ese trabajo de color, pero no simplemente llevarme el trabajo que yo hice ya de luz y de elementos que agregué, sino que la herramienta artificial también analice la escena y aplique ese color a esa escena. No simplemente copy-paste de lo que yo configuré, sino que hay algo de trabajo adicional con inteligencia artificial. Y hay mucho, mucho por hacer. Que, por ejemplo, en este caso, este ejemplo que coloco aquí de Film AI Neural Tone, esta herramienta es el nombre técnico de la herramienta. Film AI tiene una serie de servicios para crear LUTs, para colorización. Es una cosa muy para colorista, pero por ejemplo lo que hace allí es que asiste con inteligencia artificial al colorista. Entonces está sugiriendo cosas, está buscando cosas creativamente. Es bien interesante. Se puede usar obviamente con software profesional y son herramientas de pago. Muchas de estas son herramientas de pago porque ya son de un nivel profesional. Aquí hay un interesante. Yo hablo de que DaVinci en la edición beta, nuevamente, como les decía, beta está en versiones de prueba, tiene unos formatos de reiluminación de escenas. Y hay una herramienta también que se llama Switch Light, que es como cambiar la luz, traduciéndolo, que hace cosas de iluminación. Aquí voy a hablar, ahorita les muestro rápidamente algo de un modelo que también con inteligencia artificial se está creando, que se llama mapas normales, normal map, o mapas de profundidad, depth map, que básicamente interpreta imágenes o videos y permite entender como en 3D cómo funciona esa imagen. Entonces, por ejemplo, en el caso de mapas de profundidad, puede entender qué elementos están más cerca de la cámara y qué elementos están más atrás. Y eso, por ejemplo, es ideal para yo poder aplicar efectos que solo afecten el fondo. Por ejemplo, si quiero que el fondo se difumine, porque no quiero que se vea tanto, yo puedo aplicar un efecto con mapas de profundidad y solo difumina el fondo y los elementos que están al frente no, aunque es una imagen en 2D, es decir, puede ser una imagen estática. Es bien interesante. A nivel de rotoscopia, que es como identificar elementos y mapearlos. Aquí va a ser muy, muy resumido, como mapear sus movimientos, identificarlos y aislarlos para poder aplicar efectos. También se hace hoy en día automáticamente. Meta, de hecho, lanzó hace poquito algo interesante alrededor de eso, y DaVinci tiene cosas muy interesantes. Y por no ir muy lejos, la herramienta de eliminar fondos, que como ustedes saben, si yo quiero hacer, por ejemplo, que las señas de Adrián no tengan ese fondo verde, pues siempre se usaba el fondo verde, lo puedo eliminar con herramientas hoy en día de quitar, digamos, colores específicos, pero si Adrián estuviera en un parque con árboles, sería imposible quitar ese fondo. Hoy en día, aunque sea video, es posible eliminar el fondo de un parque, por ejemplo, que está lleno de hojas y de cosas, porque la herramienta puede identificar el sujeto y eliminarlo, digamos, de ese fondo. Aquí les quiero mostrar muy rápidamente algo alrededor de lo que les hablaba de iluminación. Esto es un video de YouTube de un creador, básicamente, solo quería mostrarles un poco lo que él hace aquí. Básicamente él está usando, él quiere cambiar una escena que está en el día, perdón, voy a play, el sonido. Básicamente es una escena de día y la va a convertir en noche. Entonces, bueno, obviamente lo hace con colorización, cambia el color de la escena, aplica diferentes elementos para que la escena se vea de noche. Pero entonces aquí es donde empieza a pensar, bueno, yo tengo que iluminar algunas escenas donde están los focos y demás para que se vea más natural, y empieza a aplicar, voy a saltar un poquito el video simplemente para mostrarles. Esto, por ejemplo, es un mapa normal. Entonces lo que hizo aquí DaVinci, esto es DaVinci, es analizar la imagen y establecer qué elementos reciben luz de la derecha, qué elementos reciben luz de la izquierda, qué elementos reciben luz de abajo, y a partir de ahí, cuando yo ilumino, ya él va a iluminar de una manera más inteligente. Y él aquí hace un ejemplo, entonces aplica todo el proceso y empieza a crear unas luces. Voy a ir a buscar la parte donde nos muestra un poco como el antes y el después y la diferencia entre los tipos de luz. Aquí está montando las luces. Permítanme un segundo. Por aquí nos muestra en un segundo la diferencia. Aquí básicamente montó una luz, le está cambiando. Esta luz está creada con uno de los dos modelos, y ahorita nos va a mostrar la diferencia entre la iluminación tradicional y la iluminación usando mapas de profundidad, en este caso un mapa normal. Bien, aquí él aplica la luz tradicional. Esta es la forma tradicional, en que la luz es un poco redonda,
y uno a nivel de efectos tiene que trabajarle mucho más al material. Entonces lo que sucede, fíjense, es que el foco ilumina a todos lados. Él aquí muestra que la luz está iluminando de todas partes y aquí muestra ese antes y después. Entonces muestra un poco cómo se ve la luz tradicional, aquí está, y la nueva. Fíjense que ya no ilumina arriba, ya no ilumina a la derecha, ya no ilumina tanto abajo, porque entiende mejor los objetos que están allí y se ve mucho más natural esa iluminación. Eso es un ejemplo muy rápido que quería mostrarles. Nuevamente, si ustedes buscan, por ejemplo, herramientas, en este caso aquí está como Relight in Resolve Studio, van a encontrar ejemplos, gente que hace tutoriales de cómo usarlo. Es súper interesante, es muy interesante lo que se puede lograr, digamos, con estas herramientas. Esta es solo una de muchas que hay en términos de color y de VFX. Voy a pasar ahora a sonido. Aquí voy a hablar de dos líneas. Por un lado está el Foley. El Foley es, para quienes no saben, y yo no tampoco soy experto pues en Foley en realidad, es como todo el diseño de sonido que se tiene que hacer para llenar con sonidos naturales escenas en donde los sonidos no estaban captados por la cámara. Entonces, me pongo un ejemplo. Yo estoy caminando en el bosque, grabo unos pasos en el bosque con las hojas secas y obviamente en mi producción ese sonido de las hojas casi no queda captado en el micrófono, no lo puedo rescatar por muchos motivos y simplemente queda la imagen. Yo sé que yo voy a hacer un trabajo de Foley para agregar esos efectos, digamos, de sonido sobre la imagen. Aquí me disculpo con los expertos en sonido, de pronto no fui tan preciso, eh, pero digamos que es ese proceso. Entonces, normalmente el Foley se hace en estudios donde hay una cantidad de elementos y las personas usan, no sé, tejas, hojas, palos, todo tipo de cosas para hacer sonidos que simulen el sonido de algo puntualmente. Y pues obviamente se graba en estudio, es un trabajo un trabajo, digamos, de estudio en el que voy grabando y voy acercándome a ese sonido. Hay una experiencia interesante en Foley, un poco en diseño sonoro, alrededor de cómo hacen los dinosaurios en Jurassic Park, que obviamente nadie sabía cómo hacía un dinosaurio, y fueron mezclando cosas, cómo hacían las tortugas, una cantidad de cositas que sumaron, digamos, y dieron ese sonido del rugido o del grito, digamos, del dinosaurio. Eso es diseño sonoro, eso es Foley también, digamos, es una mezcla de muchos. Aquí lo que yo quiero mostrar es que hay herramientas, en este caso estoy usando Eleven Labs, que hoy en día permiten a través de prompts crear elementos de Foley. Entonces, lo que uno hace aquí es darle una descripción. Yo no voy a hacerlo porque a veces no sale muy bien, esto todavía está apenas lanzado y no funciona muy bien. Entonces uno describe que quiere que surja, a hacerlo en inglés funciona siempre mejor. Yo hice, digamos ya, para que ustedes puedan como ver un ejemplo, hice un Foley y les muestro un poco la experiencia, porque le dije que quiero ir unos pasos en el bosque. Y este fue el resultado. Vamos a ver qué tanto alcanzan a oír. No se oye mucho porque la primera versión no fue muy buena. Eso fue todo lo que me dio. Me dio varias versiones, pero es muy poco, digamos que no me sirve. Entonces luego fui más preciso y le dije que la persona caminaba en el bosque y se oían 10 pasos. Y aquí está el resultado. No me quiere dejar oír. Aquí hay otro. Esto es un ejemplo. Está aquí. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer, digamos, a nivel de Foley con inteligencia artificial. Es una herramienta más, obviamente esta herramienta Level Labs es bien interesante para temas de sonido y es como algo que está en desarrollo en este momento, es algo nuevo que han lanzado y hay varias opciones para diseñar sonido o crear sonidos a partir de estas herramientas. Lo interesante es que están diseñadas para eso, para reemplazar o para apoyar más bien el Foley que uno puede hacer. Tal vez a veces uno tiene las herramientas ideales o quisiera ver otras ideas, otras opciones, y puede ser interesante para apoyar procesos. Algo muy importante aquí, estas herramientas no nos dan calidad de audio para yo montarlas en Avengers, o sea, no me va a funcionar, o sea, por eso digo que la inteligencia artificial a veces no llega a nivel profesional, le falta todavía mucho para llegar, entonces sirve para cosas, pero como les decía al principio, cuando la tengo que usar a nivel profesional y cuando tengo que buscar profesionales que pueden que utilicen herramientas como estas, pero la diferencia es muy grande entre lo que yo hago aquí y lo que necesito para una producción cinematográfica, realmente. A nivel de que el sonido sea estéreo, sea 5.1, por ejemplo, ese paso sería muy distinto si está pensado en 5.1 o en 7.1. Hay muchas cosas donde la profesionalización nuevamente cambia todo. Esto simplemente es un ejemplo de la base un poco de, perdón,
de lo que se puede hacer. Ahora voy a hablar de composición. Este es un tema bien curioso y yo creo que entra más en la línea de la diversión un poco y tal vez para los profesionales como herramientas que les permitan avanzar rápidamente en algunos escenarios o obtener creativamente algunas ideas y demás. Hay herramientas muy elaboradas, muy profesionales, otras muy básicas que son literal para componer una canción de cumpleaños, para mamar gallo, digamos, para molestar y no tomárselo en serio. Pero también hay herramientas como Suno y hay otras que generan y que tienen un lenguaje profesional. Cuando uno va a crear una canción, por ejemplo en Suno, que yo la he utilizado, las guías que tiene Suno son supremamente técnicas y hay cosas que yo no entiendo. O sea, términos de música y de la forma en la que se compone que yo no tengo ni idea qué significan y él me da la opción de que yo se los provea porque yo puedo componer con una letra, digamos, puedo darle un estilo, pero yo ese estilo lo puedo modificar. Hay herramientas que han ido evolucionando en las que, por ejemplo, me saca los stems. Los stems son como la separación de cada uno de los instrumentos. Por separado, yo puedo modificarlos por separado. Entonces, digamos que eso me lleva a poder componer de una manera muy precisa. No tengo que tener los instrumentos, tal vez, en ese momento para hacerlo, pero puedo lograr detalles cosas muy detalladas, muy avanzadas. Y sí es bien interesante. Aquí voy a contar un dato curioso, y es que yo vi una prueba que hicieron creando unas muestras de músicas con inteligencia artificial instrumentales, porque la instrumental queda mejor que la que tiene voz en este momento, y otras que eran músicas reales hechas en mezcla por un profesional. Y pusieron a una persona profesional a oírlas y él tenía que identificar cuál era la que era inteligencia artificial y cuál no. Y en todas supo cuál era la de inteligencia artificial y cuál era la de un profesional. Y se dio cuenta por cosas que uno a veces no nota. Él se dio cuenta que tenía más diseño cierto elemento, que cierto instrumento tenía más características propias. Muchas cosas que uno no nota si no es experto, pero eso demuestra que realmente esto no está hecho para que entonces yo ahora ya nunca más volvió, ningún compositor pues de Hollywood va a tener trabajo, no va a pasar. Realmente es simplemente como una herramienta para cosas puntuales, que puede ser interesante. Les voy a poner un ejemplo ahorita, y tal vez para los compositores puede ser un primer paso para tal vez no hacer tanto esfuerzo en crear una muestra de algo, tener una primera muestra y ya luego ir a estudio con algo que más o menos sabe cómo va a sonar. Aquí les voy a mostrar algo que a Alina le vamos quería ponerlo. Esta canción la hice 5 minutos, literalmente esta mañana, como a las 9:30 de la mañana. Básicamente, ¿qué hice aquí? Creé una letra en un prompt de Sapsine. Entonces yo le dije, créame por favor una letra para una canción de un encuentro de producción que se llama Sapsine, que tiene charlas y que tiene, bueno, le di una idea, me creó una letra, eso es ChatGPT. Yo le cambié un poquitico esa organización para identificar qué eran coros y qué eran versos, y se lo di a una herramienta que se llama Suno, y le dije que quería crear una salsa. Y aquí las voy a poner para que la vean, son 3 minutos. ¿No se está oyendo? Creo que no se oye. No se oye. Bueno, voy a abrirla con otro programa, dame un segundo. Vamos a abrirla aquí con VLC, a ver si VLC sí nos deja oír. Aquí me escribieron que la tenía en silencio, vamos a ver si. Sí. Me parece que la tenía en silencio, voy a intentar también con QuickTime nuevamente. No, pero... En el corazón de la creación los productores unen en una canción charlas que iluminan, proyectos que vuelan en Sapsine. El cine se renueva. Sapsine, donde los sueños se encuentran, ideas brillantes, juntas se conectan. En cada charla un mundo nuevo nace, proyectos y empresas en un solo enlace. Desde la idea hasta la pantalla grande, cada paso se da, cada voz es grande, conectando historias, creando el mañana. Sapsine es el lugar donde todo se gana. Sapsine, donde los sueños se encuentran, ideas brillantes, juntas se conectan. En cada charla un mundo nuevo nace, proyectos y empresas en un solo enlace.
Desde la idea hasta la pantalla grande, cada paso se da, cada voz es grande, conectando historias, creando el mañana. Sapcine es el lugar donde todo se gana. Sapcine, donde los sueños se encuentran, ideas brillantes, juntas se conectan. En cada charla, un mundo nuevo nace, proyectos y empresas en un solo enlace. En cada rincón la pasión se siente, el futuro del cine aquí presente, proyectos que crecen, sueños que vuelan. En Sapcine la magia es eterna. Sapcine, uniendo corazones, donde el cine y la pasión son las razones. Sapcine, donde los sueños se encuentran, ideas brillantes, juntas se conectan. En cada charla, un mundo nuevo nace, proyectos y empresas en un solo enlace. Sapcine, uniendo corazones, donde el cine y la pasión son las razones. Sapcine. Bueno, ¡Qué emoción! Estoy emocionadísima, bellísima. me Tenemos imagino que- himno. Obviamente que, claro, si esto lo hubiera hecho Andrés Cárdenas, probando la herramienta y practicando un poco, obtienes una cosa completamente diferente y de una calidad muchísimo más alta, en realidad. Esto es, yo noté al crear esta canción, por ejemplo, en pruebas que hice, que si uno sabe lo que está haciendo, lo que puede hacer es muy bueno realmente y el resultado puede ser realmente, había cosas que yo no entendía, por ejemplo, en el coro hay una parte en la que me parece que no rima del todo, pues, en fin, pero es bien interesante y quería mostrarles y darles la sorpresa Lina de la canción de Sapcine que creamos ahí en salsa. Pues la sacaste del estadio, me sorprendiste gratamente. Estoy muy emocionada. Me preocupan los músicos, ¿no? Claro, es decir, es un tema que hay que discutir, por supuesto. O sea, ahí, Sí. por ejemplo, yo te confieso que yo he probado muchas herramientas que crean música porque el resultado me ha sorprendido y hay herramientas en las que yo noto perfectamente a qué, digamos, artista están usando para entrenar el modelo. O sea, literal, hay unos en los que digo, este es Marc Anthony, o sea, literal, solo usaron las canciones de Marc Anthony para entrenarlo y es como si él cantara. Y eso yo, la verdad, creo que en algún momento va a estar prohibido y va a tener una cantidad de situaciones en las que si uno usa una cosa creada así, simplemente yo no puedo a nivel profesional, por ejemplo, sacar derechos de ciertas cosas. Entonces, si yo uso una canción creada con inteligencia artificial en la que no hay un aporte mínimo de talento, lo que probablemente va a pasar, y eso es una opinión mía, por supuesto, es que eso no va a poder tener copyright y por lo tanto ciertas cosas no las va a poder proteger suficientemente a nivel de derechos. Creo que es lo que puede suceder, ¿no? Pero obviamente es una base de lo que se permite hacer y quería mostrarles porque está ahí y obviamente es algo... Una pregunta, sí, no sé cómo levantar la mano. Bueno, una pregunta. En un caso, por ejemplo, que uno ¿en qué puedo usar yo, por ejemplo, esto? Yo sé que no íbamos a hablar de derechos de autor aquí ni de la parte legal, pero una composición como esta se puede utilizar en alguna pieza que uno haga o en la página web o en algún video. Cuando tú generas, con la mayoría de modelos de inteligencia artificial, lo que tú generas lo puedes usar como quieras, comercialmente, es abierto para ti, o sea, úsalo como quieras, pero tampoco tiene protección de derechos. Entonces, tienes que saber que así como tú lo usas y lo puedes mostrar en cualquier lado, lo podrías poner en un comercial de televisión, pero ese comercial no tiene protección de derechos, tú no puedes, si alguien te saca una versión de eso con alguna situación diferente y se nota que es el mismo jingle, la misma información, tú no vas a poder pelear, digamos, técnicamente que te robaron la idea, que te robaron la canción, porque esa idea tampoco fue 100% tuya, de alguna manera. Digamos que tú tienes derecho de crearlas y usarlas, entonces lo puedes poner en la página web, puedes crear si quieres un comercial, puedes ponerlo en una discoteca, o sea,
Eres libre de usarlo, pero así como eres libre de usarlo, también otros son libres de utilizar eso que estás poniendo ahí para hacer modificaciones. Eso sería algo como importante aclarar. Pero sí, es decir, por ejemplo, yo creo que si uno va a crear un teaser de una producción para llevar a un pitch, por ejemplo, y cree que valdría la pena tener una música que le diera mayor impacto emocional a una situación, a un video, a una escena, y es para mi pitch, pues puedo hacerlo, puedo diseñar algo, lo monto, pues yo no voy a poder pagar un compositor en ese momento, hay muchos que no puedo hacer, pero pronto sí puedo como llenar de información extra y pues en este caso de música, elementos en los que yo estoy trabajando para dar más impacto emocional y lo puedo utilizar. Yo, por ejemplo, recomiendo en este caso que se utilicen ese tipo de escenarios para agregarle a cortos, por ejemplo, los cortometrajes tampoco pueden pagar a veces compositores para agregar a teasers, agregar elementos promocionales que no voy a tener ni el recurso, ni el tiempo, ni demás para armar un equipo. Pero igual, por ejemplo, en un cortometraje, si yo tengo en el equipo del cortometraje alguien que entiende de música, que está estudiando música, que tiene formación, él es la persona ideal para hacerlo y él va a obtener mejor resultado que el que yo obtengo sentado escribiendo lo que se me va ocurriendo, porque yo escribo como desde la ignorancia de una salsa colombiana, le puse yo por ejemplo, a de Sapsini, pero obviamente si yo quisiera, por ejemplo, crear una pieza sinfónica, pues yo puedo dar la información de cómo funciona la música sinfónica, que sé que tiene alegros, adagios, y todo eso va a aportar, entonces una persona que sepa de música sinfónica o que sea compositor va a poder crear algo mucho más de mayor calidad y mucho más preciso. Entonces, digamos que yo vuelvo a insistir en que esto sirve para cosas en las que a mí no me interesan los derechos, no quiero proteger, no me interesa la calidad. Aquí, por ejemplo, yo viendo la canción, había puntos donde se sintió como un corte, que no pegaron los instrumentos ahí. Es como para un poco para elementos que yo no puedo pagar para tener algo de mayor nivel. Pero cuando tengo acceso, ya sea alguien de mi equipo o tengo un presupuesto y quiero tener calidad, tengo que buscar profesionales que de pronto usen esto para dar un sample de lo que se va a hacer o usen esto para avanzar un poquito más rápido y luego se van a estudio. Pero yo insisto en que los profesionales dan resultados muy distintos a lo que uno crea con inteligencia artificial. Tengo Perdón. una aclaración o una pregunta. Yo entiendo que eh, esta charla tiene que de todo el tema sobre la IA, pero además sobre derechos y sobre y dar la conversación también con los autores, ¿no? Y con los artistas. Eso sería muy interesante. A mí lo que me parece es que esto puede servir para muestras de, pero no puede ser para nacionalizar un producto. No creo que se pueda legalizar, no hay cadena de derechos allí. Entonces, creo que allí tendríamos todos los productores que tener en cuenta cuándo se usa y cuándo no, teniendo en cuenta que no es posible nacionalizar una película con una música hecha por IA, al menos por ahora, ¿no? Por ahora, exacto. Tal vez hay alguna legislación de en qué escenario se usó, en el futuro, digo yo, y qué tanto se usó. Tal vez se permita que haya una música de ella incidental de fondo que no me está aportando mucho. Tal vez digo que ahí hay que dar la discusión y creo que es importante, Alina, que tú también seguramente vas a crear esos espacios y todos tenemos que hacerlo porque es necesario que se dé con el tema, por ejemplo, de una reunión de ministros de muchos países de Latinoamérica aquí en Cartagena la semana pasada. Creo que se van a empezar a dar esos pasos para que empiecen a crearse reglas y que uno sepa realmente cuándo, si use inteligencia artificial, no califico para cierto nivel y no puedo, por ejemplo, nacionalizar, no puedo hacer ciertas cosas. Voy a continuar rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo. En doblaje y locución, Gracias, Steve, por ese regalazo. con gusto, Nina. Luego te la mando ahí por WhatsApp. Bueno, en doblaje y locución hay también muchas cosas interesantes. Hay varias herramientas que permiten hacer doblaje y locución. Eh, Aquí tenemos, bueno, pongo unos ejemplos. La voz, como ustedes saben, es algo que se ha desarrollado durante muchos años. Yo me acuerdo que yo tenía 7 años y en mi computador había un lorito al que uno le escribía cosas y él hablaba. Hablaba muy mal, pero ya existía. Y hace 7 años, fue hace mucho tiempo, cuando yo tenía 7 años, perdón. Fue hace muchos, muchos años y desde esa época existía. Entonces, eso ha evolucionado muchísimo. Hoy en día el resultado es muy bueno. Y yo, por ejemplo, hay cosas en las que quiero que se pueda usar. Por ejemplo, herramientas como Revoicer, bueno, cualquiera de estas, por ejemplo, puede servir para crear un diálogo de un producto animado donde yo tengo un personaje secundario que dice 2 líneas. De pronto puedo usar una herramienta de esas para crear esas 2 líneas y ya tengo un producto que me funciona para eso que él dice. Un personaje principal, no reemplazan actores, o sea, la expresividad y la emotividad que tiene un actor, esto no lo reemplaza en lo absoluto.
el proceso, por ejemplo, de doblaje. Nosotros hemos hecho pruebas con doblaje y hemos hecho algún producto doblado, pero digamos que son para ventanas de impactos muy limitados, es decir, alguien tiene un producto para redes y quiere doblarlo y el uso va a ser también para redes, ahí se puede hacer algo. El resultado no es parecido en este momento al de un estudio de doblaje tampoco, pero da algunas herramientas, por ejemplo, que pueden ser interesantes para alguna situación. O, por ejemplo, si yo quiero llevar una muestra de un producto que voy a vender a un agente de venta internacional y él está interesado en la posibilidad de que se doble, yo podría llevarle una escena doblada y mostrarle más o menos cómo queda mi película doblada o llevarle lo que él sienta un poco más natural, si es mi interés, por ejemplo, a diferencia de los subtítulos. Hay herramientas, momentos en los que se puede utilizar y otros en los que no funciona en general. Digamos que aún son muy planas las voces, muy repetitivas, y les falta un poco para que uno las pueda usar a nivel profesional en casos específicos. Y por último, lista de diálogos y transcripción. DaVinci Premiere, ustedes saben, hoy en día transcribe vía audio. De hecho, Premiere ofrece una opción es que transcribe el audio y se puede editar, eso es parte de su versión beta, se puede editar el texto. Entonces, cuando yo estoy hablando y entonces me quedo aquí y hago ese él lo va a transcribir, Premiere lo va a anotar y va a transcribir el y yo lo que puedo hacer es que cojo el escrito porque él lo transcribió a texto y lo borro, y al borrarlo automáticamente corta el video y elimina esa sección que decía Digamos que conecta la transcripción con el video y permite editando la transcripción y no el video. Eso es interesante, por ejemplo, especialmente para podcasts y cosas similares. Y obviamente sirve para hacer listas de diálogos. Hay herramientas, aquí las nombré, de traducción y demás. Yo aquí hago una aclaración, pero en esto sí tengo muchísima experiencia, lo hemos hecho durante muchos años. Y yo les digo, miren, si quieren hacer una transcripción automática y traducción automática, o coloquen en su equipo a alguien que tenga experiencia en eso, o sea, que sepa un poco cómo funcionan los subtítulos, qué reglas deben tener como mínimo, y que hable inglés a un nivel alto, o no lo hagan porque el resultado no va a funcionar. A mí cada vez me pasa más, de hecho, porque hay unas situaciones en las que uno siente que desplaza el trabajo, que me llegan las películas con la traducción ya hecha y sincronizada. Entonces me mandan el SRT sincronizado, traducido al inglés, me dicen, yo ya tengo eso, me llega el archivo y yo aquí lo reviso, siempre hacemos control de calidad y empezamos a ver como, bueno, no está bien sincronizado, a veces se queda corto y siguen hablando, a veces entra tarde. Entonces hay primer problema. Y luego empezamos a ver la traducción y empiezan a encontrarse errores que un traductor profesional nota a simple vista. Cosas tan sencillas, por ejemplo, como que en inglés, si uno no está viendo, a veces no puede identificar el género de quien está hablando. Y eso puede generar problemas y encontramos errores así. O simplemente frases que están traducidas muy literales y no logran tener sentido puntualmente. Y pasa, lo he visto en largometrajes, lo he visto en cortos, lo he visto en todo tipo de elementos, donde sé que está pasando eso. Estamos usando estas herramientas, no están pasando por alguien que le haga control de calidad, que tenga algo de experiencia, por lo menos que haga una crítica de lo que está escrito en inglés, y están llegando a festivales, por ejemplo, con esas versiones. Esos son mis subtítulos, y eso es lo que ve el festival para considerarme elegible. Entonces, ahí vuelvo otra vez sobre el tema de que el aporte del profesional cambia las cosas. Tan simple como, por ejemplo, donde yo doy el enter para que un subtítulo tenga 2 líneas, normalmente de hecho, la mayoría tiene una línea gigantesca que sale de pantalla, y donde da uno ese enter tiene una lógica, eso tiene una forma de hacerse y tiene unos criterios que con más experiencia se hace mejor y con menos, pues tal vez no se hace o se corta en el sitio incorrecto y eso molesta. Esos son el tipo de detalles donde la inteligencia artificial aporta, pero no aporta 100%. Y como les decía, nosotros aquí tenemos 3 personas que incluyen en cada proyecto que se transcribe y subtitula. Es decir, no hemos reemplazado realmente a la gente, nos permite reducir tiempo, nos permite enfocarnos más en detalles de calidad, pero no hemos reemplazado a las personas porque no ha sido posible. Ya para finalizar, yo voy a hablar de opciones avanzadas, 2 rápidas. Aquí solamente voy a dejar los links, también se los vamos a pegar ahorita al final. Por ejemplo, Pinocchio es un explorador, es un browser, digamos, que lo que tiene son un montón de herramientas de inteligencia artificial organizadas. Entonces, ahí ustedes entran, lo instalan y aparecen herramientas para lo que ustedes quieran. Algunas open source, otras de pago, etcétera. Pero es interesante porque da como un mapa de todas las posibilidades y algunas son avanzadas, otras no tanto. Entonces, eso es avanzado porque ya uno tiene que tener más interés en el tema y tener más tiempo y más criterio para usarlo, pero funciona muy bien. Y Hugging Face es un repositorio de herramientas, un repositorio básicamente como una biblioteca, digamos, donde van a llegar una cantidad de desarrollos que han hecho empresas alrededor de inteligencia artificial, y allí están esos elementos para usarlos ya desde la perspectiva de alguien que va a desarrollar
inteligencia artificial. Es decir, si yo tengo en mi equipo un programador y yo estoy pensando en que voy a entrenar una inteligencia artificial para trabajar mis guiones, no los demás, no quiero comparar solo los míos con mi estilo, pero yo quiero crear algo para mí, lo quiero entrenar de cierta manera, a partir de esos repositorios o bibliotecas se puede trabajar. Y vuelve y juega. Yo siempre hablo del profesional. Aquí pasa lo mismo. Yo muestro herramientas que están diseñadas para que sean fáciles de usar para un usuario final. Pero en el fondo hay un trabajo de programadores, de ingenieros que están coordinando detalles a otro nivel. Y lo mismo, si yo quiero llevar esto a un nivel más elaborado y empezar a hacer cosas mucho más complejas, el profesional, en este caso el ingeniero experto, me va a ayudar a llevar esto a otro nivel realmente y lograr hacer cosas incluso propias, es decir, entrenamientos propios que funcionen para mí, para lo que yo necesito. Eso es como un resumen. Aquí hay mucho más por hablar, como les decía un poco, pero espero, digamos, que la charla haya sido interesante. Mi objetivo es que por lo menos alguien, si alguien trabaja en algún aspecto, se quede con la curiosidad de probar algo y empezar a buscar en YouTube, empezar a buscar en Google y empezar a ver cómo eso le ayuda a su día a día, cómo le aporta para ahorrar tiempo, cómo le aporta para mejorar la calidad, lo que sea, digamos. Ese es el objetivo aquí realmente, como cambiar y que ustedes integren la inteligencia artificial en lo que hacen en algún momento, porque creo que es algo que tenemos que hacer, independientemente de hasta dónde se use, qué reglas tenga, es algo que hay que hacer y que uno tiene que acostumbrar a incluir, más allá de entrar a ChatGPT a preguntarle cosas o a decirle que le escriba algo, que es como lo que todos hacemos, o crear una imagen de vez en cuando, digamos, es llevarlo más allá y estar siempre como con curiosidad de ver qué hay nuevo. Eso es súper importante porque esto está avanzando muy rápido. Entonces, en el campo en el que cada quien trabaje, es mantener la curiosidad es clave para que se mantengan actualizados y usen cada vez cosas más potentes que realmente eleven, digamos, la calidad o el tipo de trabajo que se puede realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Steve. María, hay una pregunta en el chat de Nora Lucía. Sí, Nora dice, algunas de estas apps tienen baja puntuación en Play Store. Me preocupa, pero quiero saber más. ¿Qué hacer? Bueno, sí, eso es un tema bien importante. Yo en general lo que te recomendaría es que no uses en principio, hasta que tengas mucho más experiencia, apps que tengas que instalar. Es decir, si tienes que instalar en tu computador algo o en tu celular, a veces es preferible no usarlas, a menos de que sean muy conocidas, como ChatGPT, que uno la puede instalar en su celular. Pero si ves otras que tú no conoces y tienes que instalarlas, yo recomendaría que lo evites porque no sabes realmente si la aplicación está diseñada para eso o tiene otro objetivo. Ya cuando tú las has visto, no sé, en el periódico, aparecieron notas, hablaron de ellas y ya son como más populares, probablemente ya puedas usarlas. Pero tal vez idealmente que muchas de ellas, por ejemplo, todos los ejemplos que yo puse aquí, no necesitas instalar nada, simplemente entras a la página web, haces un registro y ya las puedes usar a veces con prueba y en un momento hay que pagar probablemente muchas de ellas, pero no instalas nada en tu equipo. Esa sería como la recomendación. ¿Hay alguna pregunta más? Creo que Luis Merino tiene levantada la mano. Pregunta Donald, ¿puedes compartir la lista de todos estos? Claro, Mar, ¿tú me puedes ayudar haciendo copy-paste? Yo creo que te la mandé por WhatsApp, tal vez. Aunque yo la debo tener por aquí. ¿Me confirmas, Mar? O si no, la busco acá. Mar, Bueno, no la voy a Mar, hacer. no te oímos. No hay problema, yo la tengo por aquí. Ya mismo la copio. Aquí está literalmente todo lo que les compartí, como en lista. Espérame a ver dónde está el chat. Aquí está. Bueno, aquí va. Ok. No se ve. No me lo dejan ver. Ah, es que me pasé de caracteres, disculpe. Toca borrar una parte. Ahora aquí, voy hasta aquí y ya mando el resto. Wow, un resto. Toda la charla. Listo, ahí ya mandé el resto de la lista. Muchas gracias, Steve. No, discúlpenme, es que no sé, estaba tratando de mandar la lista y se me desapareció todo, el micrófono y de todo, entonces pues no les podía contestar. Pero
una recomendación es que con toda la lista que acaba de mandar Steve, se volvió a perder en el chat la asistencia, entonces porfa no olviden de llenar la asistencia, ya se las vuelvo a mandar. Bueno, si no hay más preguntas, yo Yo quiero- solamente quiero decirle a Steve que... Ah, dale, adelante, Steve. A Luz Medina tiene levantada la mano, me parece, Lina. ¿Sí? ¿Mar? Sí, Luis, dale. Ok, muchas gracias. Creo que se necesitaría IA para digerir toda esta información que acabas de darnos hoy. Interesantísima, muchas gracias, muchísimas preguntas. Solo te voy a hacer una pregunta. Eh, Como guionista todavía tengo un poco de resistencia al uso de la IA para crear historias, pero pienso que hay herramientas que podrían ayudarme, por ejemplo, los diálogos. Ya pensando como guionista y director, pensaba en herramientas como el storyboard, que creo que sería muy apropiada para pensar la historia ya en términos visuales, ir pensando un poco en el guión técnico, como visualizar los movimientos. Si uno ya tiene las locaciones, por ejemplo, podría ya uno ir pensando en sus personajes, en cómo se mueven dentro de los espacios y eso fortalecería mucho para la escritura del guión final. La pregunta sería, Steve, digamos, en una etapa de desarrollo como la que me encuentro yo con mi proyecto, ¿cómo acceder uno o a una persona que tenga que pueda hacerle una asesoría, digámoslo, en ese uso de herramientas? Es decir, yo estoy pensando para desarrollar mi proyecto, eh, imágenes, movimientos que me pueden dar cierto tipo de IA. Entonces, ¿existe un consultor de IA? ¿Uno puede contratar un consultor de IA para el proyecto para que le ayude a uno a fortalecer su guión y su guión técnico, digámoslo, para poner dos ejemplos puntuales del uso de la IA? Bueno, mira, yo hasta el momento, en esa etapa puntualmente de guión, como un consultor de inteligencia artificial, no conozco, digamos, que alguien lo esté haciendo formalmente. Por ejemplo, sí sé que hoy en día se ha popularizado mucho personas que están asesorando en inteligencia artificial a empresas o a personas que trabajan en marketing porque les explican cómo pueden integrar elementos de inteligencia artificial al día a día de ellos o a áreas o procesos de la organización. Eso ya existe y hay empresas que lo están trabajando y que lo han integrado, digamos, dentro de actividades de asesoría, consultoría y demás. Obviamente a nivel de guión y a nivel audiovisual creo que todavía estamos en proceso de que eso se vaya haciendo más común. Entonces, no sé que alguien lo haga en este momento, digamos, no sé si en el chat alguien puede escribir si conoce a alguien que esté trabajando en esa línea, pero lo que yo esperaría, obviamente, es que tal vez a partir de charlas como esta y pues de todo lo que está pasando, empiecen a aparecer personas y a sumarse personas que o son guionistas o son productores o digamos, trabajan en esas etapas de preproducción y que ya empiecen a integrarlo y tal vez empiecen a trabajar con otras partes de su equipo aplicando inteligencia artificial a los procesos que se están realizando. Es lo que yo esperaría puntualmente. E incluso, obviamente, te invito a que ya empieces a probar, porque es tal vez eso lo que necesitas. Puedes hacer incluso tú mismo, que ya cogiste experiencia, ya has escrito 2 guiones y has usado herramientas y empiezas a asesorar con un poco, a ser consultor para otras personas que están escribiendo para que puedan integrar esas herramientas en su día a día y ver qué les ofrecen. O sea, obviamente la inteligencia artificial, el principal valor agregado que tiene es el ahorro de tiempo, por supuesto, ese puede ser el más importante en muchos escenarios, la organización de información, por supuesto, y bueno, otras cosas como el tema de storyboard y demás. Aquí un poco realmente el nivel de experiencia y de calidad que tú tengas en el uso de las herramientas cambia el resultado. Entonces, cuando tú te vuelves muy bueno usando una herramienta, puedes empezar a prestar el servicio y probablemente haya algunos interesados en que tú los apoyes o trabajes como parte de los equipos por lo que puedes aportar con esa experiencia que traes. Muchísimas gracias, Steve. Lo voy a pensar. Hay un comentario de Caio. Dice, gracias, Steve. He usado recursos de IA para remasterización de films antiguos. Qué bueno, Claro que ¿no? sí, se me escapó, de hecho, ahora que lo comentan, eso se me escapó un poco de la charla porque había muchos temas, pero hay inteligencia artificial que hace, digamos, mejora de calidad de video, tanto de restauración como de mejora de la resolución, y el resultado es bastante bueno en realidad. Entonces se pueden obtener, bueno, y recolorización,
bueno, una serie de cosas interesantes. Hay una herramienta que se llama Topaz con Z, la voy a escribir aquí, que ofrece, digamos, diferentes opciones para esos procesos para muchos temas, mejorar calidad de materiales, restaurar, colorizar, bueno, una cantidad de cosas que es súper interesante. Gracias por recordármelo. Bueno, y ya para terminar, tenemos una última pregunta de Gina, pues por tiempo solo tenemos espacio para una pregunta más. Entonces, Gina. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. No, era un poco también con ese tema, pues justamente porque es como en lo que tiene más experiencia Steve, era en el tema de la restauración también, entonces le iba a preguntar sobre eso y preguntarle qué proyectos conocía que hubiesen usado inteligencia artificial. Era como un poco hacia eso. Y la última cosa era como hacia dónde estás viendo que se están creando nuevas narrativas a partir del uso de inteligencia artificial. Era eso. Gracias. Muy bien. Bueno, sí, es una pregunta interesante. Rápidamente la voy a contestar. Como en la audiovisual, por lo menos en la producción, siempre como que las nuevas cosas, las nuevas propuestas, las pruebas se dan en la línea del corto. Y de hecho, por ejemplo, yo ponía ejemplos en video, hablaba de Runway, de Stable Diffusion, de herramientas. Ellos han creado festivales de cine, de cortometraje para inteligencia artificial y premian. Entonces, a partir de ahí, de hecho, hay muchos creadores que están haciendo cortometraje con inteligencia artificial. Si ustedes buscan en YouTube Festival de Cine, Inteligencia Artificial o corto, short film, ahí empiezan a ver versiones de cosas que se han hecho. Hay materiales, en China hay una empresa que tiene un proyecto de hacer todo un largometraje usando 100% de inteligencia artificial. Su reto es que quieren hacer todo, voces, toda la actuación de los personajes con inteligencia artificial. Obviamente no han terminado, es un proceso muy lento, eh, pero, por ejemplo, pongo dos ejemplos. Yo buscando un poco para la charla de información también, encontré en YouTube un creador que tiene una serie, es una serie que tiene capítulos cortos, que él hace con inteligencia artificial muchos de los elementos, no todos. Y una persona, por ejemplo, contaba la experiencia haciendo un corto en el que él quería, es para uno de esos festivales de cortometraje que era un 48 horas. Es decir, en 48 horas, en 2 días, tenían que hacer todo. Entonces él el guión lo montó usando inteligencia artificial parcialmente, porque así le rendía más. Y una escena tenía una persona trabajando en un escritorio a la que le ofrecían una pastilla azul o roja para ser más feliz, al estilo Matrix. Él se grabó, es decir, eso lo hizo en producción, en un escritorio donde estaba todo, pero el fondo tenía que ser una oficina con cubículos. Entonces, usando generadores de imágenes, creó una imagen hasta que encontró la imagen correcta, la agregó de fondo, le estaba sobre una pantalla verde y usó estos temas que les mostraba de mapas de profundidad para aplicar que el fondo fuera más oscuro, las luces parpadeaban, aunque es una fotografía, y luego la montó usando After Effects para enlazarla con el movimiento de cámara, y entonces literalmente llegó un momento en el que uno notaba la diferencia, bueno, y colorizó, uno notaba la diferencia, es decir, se había grabado en su escritorio y cuando hacía el zoom a sí mismo, el fondo se movía y se sentía completamente natural. Entonces, hay varias cosas en las que se está usando. Yo lo que sugiero es ver lo que está pasando con los festivales de cine que están, es decir, festivales de inteligencia artificial. Tienen que ser productos creados con inteligencia artificial en diferentes escalas. Hay cosas bien interesantes y ver mucho en YouTube de los creadores que cuentan sus experiencias y muestran ejemplos y cuentan como un poco cómo lo lograron. Hay cosas súper interesantes ahí que le dan a uno como información, ¿no? Para ya sea en la etapa en la que esté, uno se va llenando de información de recursos que están empezando a surgir que antes no existían y que puede terminar aplicando. Muchísimas gracias, Steve, y muchísimas gracias a todos por estar en la conferencia de hoy. Los invito. Cinema Costa preguntándole a Steve, si puedes compartir por favor el nombre de la guía que acabas de mencionar para mejorar, restaurar la imagen. Sí, la puse ahí encima, la vuelvo a escribir, se llama Topaz. Es de pago, es un software. Listo, Mar, sigue tú. Listo, entonces, Steve, muchísimas gracias. Gracias a todos también por estar el día de hoy en esta conferencia. Esta va a estar en YouTube, pero sí denos una esperita por lo menos una semana. Usualmente nos estamos demorando una semana en subir estas charlas a la página de YouTube. También están en la página de Sapcine. Y los invitamos para este próximo miércoles a la charla con Bruna
Epifanio, que nos va a hablar del audiovisual hecho fuera de las grandes ciudades. Por favor, les recordamos que todas estas charlas son abiertas al público, compártanlas con todo el mundo, así no estén participando en Sapcine. Si a alguien le interesa el audiovisual, compártanlo con todos sus amigos, sus conocidos, súper importante para poder darles continuidad. Muchísimas Steve, gracias. muchas gracias. Muchas gracias por el regalo, pero muchas gracias por esta charla. A mí me asusta mucho la inteligencia artificial, pero me voy tranquilizando cuando voy viendo las herramientas utilizadas y cómo utilizarlas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias Alina, que estén muy bien. Gracias, Steve. Gracias a Catherine y Adrián por su interpretación el día de hoy y nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana, hora Colombia. Que tengan todos un muy Gracias, buen día. Caterina y Adrián. Un abrazo a todos, a todas y a todos. Gracias. Hasta luego.